En cada palabra hay una huella, en cada silencio un mensaje. Este es un espacio donde las historias personales se convierten en puentes y las conversaciones en ecos que viajan directo al corazón. Bienvenidos a Ecos del Alma, un podcast donde hablamos con conciencia, escuchamos con el corazón Y descubrimos juntos que detrás de cada voz hay un universo esperando ser contado. ¡Hola! Hola, ¿Qué bueno, tal? bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Ecos del Alma. Y como ven por acá, tenemos una invitada súper especial. Antes de grabar este episodio tuvimos una súper conversada, muy chévere. Ana María es una personita que conocimos hace poco y que pues Edwin y yo conectamos Sí, mucho con ella y dijimos, ella bastante. tiene que estar en el podcast obligatoriamente. Así que aquí tenemos a Ana María. Ana María, muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptarnos la invitación. Y bueno, Ana María, siempre iniciamos con una pregunta y es, ¿quién es Ana María? Lo cojo o... No, yo te lo tengo. Ana María, como hablábamos ahorita, no qué hace Ana María, sino quién es Ana María. Soy una persona sensible, soy una persona que me gusta mucho. Para mí lo más importante es la naturaleza, estar en la naturaleza es lo que me recarga. Soy una persona que le gusta mucho escuchar a la gente. Me encanta ir a lo profundo de las cosas, soy muy reflexiva, me gustan las cosas despacio. No quiere decir que siempre sea lento, porque a veces voy a toda, pero sí me gusta mucho contemplar la vida, como tú decías ahorita, contemplar, En como calma, en profundizar. pausa. Sí, Estar Ok, en presente. sí. listo, perfecto, Ana. Ana, bueno, ya que nos dices quién eres, ahora cuéntanos, ¿tú qué haces? En este momento tengo una empresa de bienestar basado en plantas que tiene 3 líneas de negocio. Tenemos servicios, que son servicios para conectar con el ser, meditaciones y Reiki. Y Ok. también tenemos una línea de productos que son productos naturales para el cuidado personal y una línea de proyectos donde trabajamos con mujeres rurales, cultivando las plantas y también empoderándolas económicamente para que ellas tengan fuerza. Qué bonito, o sea que es una marca definitivamente, una empresa con propósito, total. Bueno, me encanta, Ana, que nos estés contando pues lo que haces, porque precisamente conectamos con Ana Sí. por eso. Entonces dijimos como que bueno, no, nos tiene que contar qué hace, cómo lo hace, porque nos parece súper lindo. Ana, también nos habías contado que tú haces Reiki, ¿cierto? Que eso es está como en la línea pues como de tu empresa. Nos gustaría mucho que nos contaras cómo nació eso de que hace Reiki, o sea, en qué momento dijiste voy a hacerlo, cómo conectaste con el Pero Reiki. antes de eso, explícanos a todos qué es el Ah, bueno, Reiki. ¿qué es el Reiki por las personas que no saben qué es el Sí. Reiki? Listo. El Reiki a mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. El Reiki es una terapia de sanación con las manos, es una terapia energética. Todos en las manos, háganse de cuenta que tenemos unos huequitos, como si fueran unos huequitos, por donde pasa la energía y Okay. se centra en ciertos puntos. Y lo podemos ver desde la física, porque me encanta explicarlo desde la Sí, física, perfecto. porque a veces hay personas que no lo creen tanto desde el tema espiritual, pero es netamente también espiritual, Ok, porque todo es energía. Si yo pongo, por sí. ejemplo, mi mano acá en tu rodilla, tú estás sintiendo la fuerza de gravedad y a la vez el peso de mi mano. Ujú. Todo eso en física se llama sumatoria de fuerzas y todo eso es energía. Ok, Es energía electromagnética, un montón de energía sí, que a través de esos huequitos se focaliza en ciertos puntos donde las personas necesitamos esa energía. Y entiendo. el Reiki es muy bonito porque el Reiki nos ayuda a identificar las causas emocionales de algo que nos pasa a nivel físico. Porque el cuerpo nos habla a través de, por Mm. ejemplo, las enfermedades. Por ejemplo, si tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla, se nos quita el dolor de cabeza, pero al rato puede volvernos a dar porque no estamos atacando la raíz del dolor de cabeza. Y puede que la raíz sea que estamos estresados, que estamos pensando mucho,
pues sobrepensando las cosas. Entonces el Reiki nos ayuda a identificar qué parte del cuerpo tiene como cierta información para decirnos. Súper. Eso es el Reiki. Entonces el Reiki lo que hace es, nosotros los que hacemos Reiki prestamos nuestras manitos, como nuestro cuerpo, para que Dios y la energía llegue a esa persona y haga lo que tenga que hacer, pues como que sane o mueva la energía de esa zona. Súper, o sea, como lo que hace el Reiki también es como detectar, digámoslo así, como esa parte emocional también que está causando cierto dolor en tu cuerpo, digámoslo así. Obviamente está la medicina que es súper importante y pues que también nos ayuda, pero como cuando se complementan las dos cosas pienso que sería como algo demasiado completo Sí. para esto. Entonces ahora sí, después de decirnos qué es el Reiki y cómo se maneja, ¿cómo iniciaste con el Reiki? El Reiki, sin saberlo, toda la vida hice Reiki. Le hice Reiki a mi abuelita toda la vida, pero de manera inconsciente. Resulta que cuando ella se murió, mi abuelita y yo éramos uña y mugre. Y Sí. cuando ella se murió, a mí me dio muy duro, muy duro. Yo entré en una crisis. ¿Hace cuánto fue la muerte de tu abuela? Ella se murió en el 2012. Ok. Y yo entré en una crisis existencial, espiritual, en todos los sentidos. ¿Qué sentías? Sentía que me faltaba una parte del cuerpo, porque además yo siempre la llevaba como cogidita para que caminara, y literal, yo sentía que a mí me faltaba un brazo. Bueno, Ok. tú nos contaste pues como la importancia de tu abuela en tu vida, porque básicamente fue como una mamá para ti. Sí, mi papá se murió cuando yo estaba muy pequeña, cuando yo tenía 3 años, y mi mamá trabajaba de sol a sol, entonces mi abuelita y yo siempre estábamos juntas. Además vivíamos las tres, mi mamá, mi abuela y yo. Y mi abuelita era para mí como mi mamá. Y claro. éramos uña y mugre, el compinche andante. Tola y maruja. Tola y maruja, literal. O sea, todas las noches nos quedábamos chismoseando. Entonces cuando ella se murió, para mí fue como a nivel emocional una cosa muy fuerte. Fue el duelo más teso que yo he tenido en mi vida. Sí. Y yo entré en depresión. Y además que ahí tuve un despertar espiritual muy grande, porque con la muerte de mi papá, mi mamá me decía, tu papá está en el cielo, tu papá está en el cielo. Pero cuando mi abuelita se murió, yo la empecé a sentir y yo decía, yo me estoy enloqueciendo. Cuando tú hablas de sentir, ¿a qué te refieres? ¿La veías, la escuchabas o era algo que tú, no sé, tu mente te decía, aquí está? Sí, como que yo sentía su presencia, como el bultico. Ok. Pero no, o sea, no es que la viera físicamente así como a ti, pero sí yo sentía como ahí está, Que ahí hay alguien. que ahí hay alguien y sabía Que era era ella. Era Ajá. Entonces yo dije, Dios mío, no se fue para el cielo. O sea, yo como que, yo decía, Dios mío, y ahí empecé, porque además yo empecé a hablar mucho con Dios y decirle como, ayúdame a entender, porque yo sentía que me Sí. estaba enloqueciendo. Claro, es que debe ser muy teso eso. Entonces Dios me empezó como a mandar información, porque a mí me empezaron a llegar pensamientos que yo digo que era Dios, porque eran información que yo no tenía por qué estar pensando en eso. Entonces, por ejemplo, que ella sí iba a ir al cielo, pero ella estaba haciendo una transición entre esta vida y lo que seguía, y que no precisamente el cielo, sino que ella tenía que hacer otros procesos. Entonces yo decía, ¿qué es esto tan loco? Ok. Y entonces ahí yo, para entender lo que me estaba pasando, yo empecé a investigar demasiado, empecé a leer demasiado, empecé literal a investigar en todas las religiones, todas las cosas, como todas las prácticas espirituales. Y ahí, en una experiencia que tuve, que me dio una diarrea súper fuerte, Ya nos contó la historia. Sí. un amigo, estábamos en un viaje en bus. de Imagínese 10 con horas. diarrea. No. marica, que Eso es muy imagínese duro. que sudando uno como para... Sí, con escalofrío. Lo peor. Y yo, Sí. Dios mío, voy a pasar este bus horrible. Pobrecita la gente. Entonces, yo estaba demasiado mal y viajaba al lado con un amigo, y mi amigo como que me decía, ¿qué te pasa? Entonces yo le dije, no, me estoy muriendo. Entonces él me puso las manos. No, pero él no sabía que tenías. O sea, Yo le dije, me estoy muriendo, tengo una diarrea horrible. Y él me puso las manos en el estómago. Y a mí se me quitó la maluquera. de una, o sea, De fue una. instantáneo. Y yo, Dios mío, ¿usted qué me hizo? Sana que sana colita de rana. Y me dijo, te hice Reiki. Y yo,
yo tengo que saber esto. ¿Qué es sea, este ya. power? O sea, Tengo que hacer Dios te esto. estaba, como ahorita yo le decía, o sea, literalmente Dios como que pa' ella. Sí, entonces yo llegué a Medellín y ahí mismo dije, Dios mío, yo quiero hacer Reiki. Y me empezó a llegar información en esa época, eso fue en el 2013, a principios del 2013. Entonces yo, pues en esa época no habían redes sociales. Sí, no, no se Bueno, movía tanta información Ajá, en las redes sociales hay como algo, venga al taller, aprenda, haga hay algo esto. que aclarar aquí que no lo hemos mencionado y es que tú eres ingeniera. sí, Ingeniera, entonces como que la ingeniería pues como con el tema espiritual no cuadraba ahí, ¿cierto? literal. Y entonces me llegó un correo como iniciación en Reiki y yo voy a ir. No Y era cuando, phishing, no era phishing. Sí. y cuando fui, yo ahí sentí que ya, o sea, había por fin encontrado mi camino, porque yo llevaba toda la vida buscando el propósito. Entonces, yo les contaba ahorita que incluso en la carrera yo sentía como, no, pues esto no me llena. Incluso yo pensaba, "Jue madre, me equivoqué de carrera porque yo Sí, sentía que quería hacer algo por el mundo. Empecé a trabajar y yo decía, no, yo quiero como algo te que yo faltaba sienta algo. que pueda, que estoy haciendo algo por el mundo. Entonces cuando hice el curso, el primer curso de Reiki, yo dije, este es mi camino, o sea, yo nací para Te, hacer Reiki. o sea, lo interiorizaste y dijiste, Sí, esto me da plenitud. literal, fue como si hubiera encontrado por fin mi camino. No, y yo creo que cuando a uno le pasa eso es como esa pasión, como que uno hace las cosas con esa energía, con esa pasión, con ese entusiasmo, que por eso uno dice, no, es que por aquí definitivamente es. Ajá. Eso te pasó. Y además, la maestra de Reiki me dijo, tú has hecho Reiki todas tus vidas. Ok. Y me dijo, sin ella saber nada, me dijo, tú le hacías Reiki a tu abuela. O sea, Y ahí imagina, fue ni siquiera cuando, sabía que tu abuela ya se había muerto ni ajá, nada, imagínese. entonces ahí yo entendí como, ah. Ok. Y yo le hacía Reiki a mi abuelita, pero sin saber, yo le ponía las manitos y yo rezaba. Y ella decía, ay, se me quitó el dolor, pero yo pensaba que ella lo decía porque, ay, tan Para linda mi llevarte la nietecita. corriente ahí, ya, sí, Como para que digámosle que sienta que me sí. ayudó. Entonces, listo, ahí empecé a hacer Reiki. Ok, súper bonito. O sea, lo iniciaste sin ser consciente y la vida misma, Dios, te fue mandando como las señales con diarrea incluida para que miraras que por ahí era. Nos contaste también ahorita que tu mamá súper, digamos, escéptica, no tanto, sino como muy de religión Muy y como que dogmática. muy Sí, dogmática. Entonces, como que en ese cuento, no, aparte mi hija ingeniera, tú tenías una carrera muy exitosa como ingeniera y que nos contaste que hasta tu mamá se involucró. sí, imagínense que al principio fue muy teso porque en mi familia me hacían mucho bullying. El En, bullying No, familiar contame ahí. del bullying, el del Con hombre. imagínense que es que eso fue a finales del 2012, 2013, donde el tema espiritual todavía no era como en tan ese auge como común. está Sí, ahora, como ¿no? está ahora. Entonces, en plena reunión familiar, por ejemplo, yo iba a hablar y me decían, ay, ¿qué vas a decir? Y yo, ay, ¿Qué pues. es Ay, esto no, que lo les peor. da? Es que Incluso, por ejemplo, yo conecté mucho con los cristales y mi mamá me decía, al principio me decía, ay, qué pesar que pusiste tu fe en unas piedras. Sí, bueno, claro, el dogma en ese momento, ¿no? Claro. Y lo más loco que se me olvidó contarles ahorita es que ahora mi mamá trabaja conmigo en Amapola. Ah, Ah, no, no, ya, esto me encanta no, más. toca llegar allá ahorita. Sí. Y entonces, al principio, incluso ella al principio me decía, "Ay, deberías buscarte un trabajo de verdad, porque Sí, tú eso todo lo pasa. que estudiaste, una prima me acuerdo que me decía, hay que pesar todo lo que estudiaste para terminar haciendo esas ¿Qué cositas. estudiaste? Yo estudié ingeniería industrial y luego hice una maestría en gestión de proyectos y me fue muy bien En la en la O profesión. sea, había profesión. plata, plata. Había plata, Así. Había éxito había laboral, éxito. pero no había un éxito en propósito y en Total. pasión total. Incluso yo sentía que, imagínense que nos ganábamos convocatorias gigantes y le ganábamos convocatorias a empresas gigantes que tenían departamentos gigantes, Ok. multinacionales y nosotros, por ejemplo, pues el equipo de trabajo ganábamos convocatorias gigantes, nos iba demasiado bien, pero yo sentía que no era feliz Y ahí está el porque tema. Parecías que estuvieras haciendo algo de manera automática, o sea, como sin propósito, porque así muy chévere, pero yo siento que era muy chévere para el ego.
Tal vez Total. también un poco por la presión que existe de la Total. sociedad, ¿no? Al final, como que tienes que ser exitoso y para llegar a ser exitoso debes hacerlo de esta manera. Ajá, Y exacto. también ahorita nos decías como que tampoco te la creías, o sea, como que la parte de la profesión, sí, claro, porque tenías un título y era algo tangible, digámoslo así, pero esta parte espiritual, esa pasión, ese propósito, tú definitivamente ya habías visto el llamado, pero como que no te creías que ese era el camino y aparte como la gente, tu familia te hacía bullying y la gente como te decía, pues tú una ingeniera y te vas a dedicar a eso, entonces eso también te hizo, digamos, dudar de ti y el tema del merecimiento, pues también como que te apagó esa parte, porque lastimosamente le paramos muchas bolas a los comentarios de las personas Sí. y tenías esa llamita apagada con unas ganas de prenderse impresionante. Sí, es muy teso porque yo sentía que no podía ser yo. Ay, total, te entiendo. Porque si era yo, entonces no iba a tener aprobación. La Y aprobación. fuera de eso, si yo, por ejemplo, cobraba como ingeniera, tenía toda la fuerza para decir, listo, Te veía, esto vale y todo el mundo esto, te veía exitosa. ajá, y como que eso sí valía. En cambio, por ejemplo, hacer Reiki yo no cobraba. O yo no le decía a la gente, solo a personas que yo sabía que no me iban a hacer bullying. Porque era como, yo pensaba que no era tan valioso. Claro, total. Y, y eso fue muy teso porque durante muchos años yo no lo compartía al mundo. Y también eso hacía que yo no sintiera que estaba cumpliendo mi propósito. Total. Porque definitivamente todos yo siento que nacemos con una misión en esta vida. Y si nos escuchamos y seguimos esa misión, somos felices. En cambio, si nos hacemos los locos y si atendemos al ego, por ejemplo, yo ahí Al estaba ego. atendiendo al ego, como, no, listo, esto es lo que sí vale, esto es lo que sí es exitoso, esto es lo que sí es aprobado por mi familia, por la sociedad, entonces acá me quedo, pero yo no estaba feliz. Total. Y entonces tu mamá como al final se terminó involucrando en todo este cuento, ya que ella era cero todo esto. Después de luchar y luchar, Después de no, cierto tiempo. imagínense que yo empecé al principio incluso dudando, pero yo decía, no mami, porque es que yo quiero. Porque bueno, cuando ya dije, listo, voy a prestarle atención a este llamado, ella me decía, deberías buscar trabajo en una empresa de verdad, Busqué ayuda. porque es que pues, Ana María, a ti te podría ir muy bien en otra Tus empresa, estudios, sí, ¿dónde tus están? estudios, y es que tú con toda esa experiencia ya te podría ir súper bien. Y yo decía, mami, no, es que yo estoy construyendo la empresa de mis sueños. Ay, qué O sea, yo bonito. estoy construyendo la empresa donde yo pueda hacer algo bueno por el mundo, lo que yo siempre he querido. Y yo le decía, es que Amapola va a ser muy grande porque voy a hacer cosas buenas. Y entonces ella me seguía, me veía, pues ella me dice ahora que ella me veía perseverando, 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 perseverando hasta que dijo, no, yo la tengo que apoyar porque... Es que no habiendo más. Y de hecho es muy lindo porque ahora ella es la que cuenta que yo hago Reiki, ella, Orgullosísima. sí, y es, me apoya impresionante y yo no sé cómo cambió eso pues en ella, pero por ejemplo en mí yo sí tuve que hacer mucha terapia Ok. para pues procesos terapéuticos de bioreprogramación, de procesos con psicólogos para entender que no tenía que buscar la aprobación de mi mamá, sino que tenía que darle fuerza a ese llamado interior y a lo que soy. Y ya como que cada vez es más fuerte como esa fuerza interior. Entonces yo creo que Contagiaste a tu mamá. al hacer eso, eso mueve también Energía. en Sí. ella. Ajá. Súper, súper, me encanta porque pues tener el apoyo de tu mamá, que al fin y al cabo son ya ustedes dos, Sí. porque tu abuela falta. Yo pienso que también tu abuelita, donde esté, estaría muy feliz de que estés en eso, porque nos contabas ahorita algo que me parece súper bonito sobre la amapola, o sea, que cuando iniciaste la empresa, pues empezaste como esas cositas, buscaste sobre el amapola y como lo que, para qué sirve y todo El eso. significado El detrás del nombre. significado detrás del nombre, cuéntanos como un poquito sobre eso. Imagínense que el nombre surgió una noche en la que literal, pues mi mejor amiga de la vida me dijo, tú tienes que hacer esto
con el mundo, o sea, tú no te lo puedes seguir guardando. Y ella, yo no sé, como que me lo dijo de una forma que yo ahí desperté y yo dije, sí. Y siempre he querido crear una marca, yo ahí como que sí, sí. Y le dije, ayúdame a pensar en el nombre. Y esa noche surgió el nombre Amapola. Al día siguiente yo empecé a investigar sobre la amapola y me di cuenta de un montón de información que era como si mi abuelita desde el cielo me la mandara. Entonces, la amapola florece en mayo, que es el mes de mi abuelita. Imagínate. Símbolo de paz, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, la gente se la empezó a dar como símbolo de paz y entonces estaba muy alineado con el propósito. Calma los dolores, que es también como lo que yo siempre he querido hacer. Entonces fue como si ella me mandara un montón de señales de hágale que por ahí es, por ahí es. Total, entonces mire qué bonito como Dios a uno le va mandando las señales y uno pues muchas veces se hace el bobo y mire Dios como lo que decías ahorita, como Dios todo el tiempo te está hablando y pues y hay que estar como prestos a escucharlo. Entonces él empezó a enviarte señales con el tema de tu abuela, que le calmaba los dolores, ese llamado interno que tenías y que te estabas haciendo la loquita por el bullying y porque te daba pena y porque buscabas la aprobación de los demás. Entonces ahí Dios te estaba hablando demasiado. Me parece muy bonita esa parte y a mí me gustaría también que habláramos sobre ahora que has estado en este proceso. ¿Hace cuánto llevas haciendo Reiki ya? Pues, a ver, en el Bueno, 2012, digamos Reiki ya en forma porque lo has hecho desde hace muchos años, ya sabemos. 4 años, pero digamos que desde el año pasado hacia acá, ya así como oficialmente. Ok, listo. Como con la marca también Sí, oficial. En- Perdón, esas terapias que tú haces de Reiki, ¿tú las haces presencial o también las haces virtual? de las dos. A ver, cuando empecé con Amapola, empecé, o sea, hace 4 años, empecé a hacer a personas desconocidas, ¿cierto? Como personas que llegaban por el voz a voz, porque como les contaba, yo no lo compartía. Y de hecho, si uno se mete al Instagram en este momento de Amapola, no ve tanto lo del Reiki, ve más el tema de los productos. Y antes de eso, desde el 2012 lo hacía a personas muy cercanas, amigos, familiares, como muy, muy, muy cercanos. Pero entonces, hace 4 años empecé como a personas que sí. llegaran, personas que ni siquiera conocía, y lo hago en el espacio de Amapola o también he alquilado consultorios, pues como para hacer. Y tú ahorita nos contaste una historia súper bonita donde trabajabas en una empresa y que conociste a una chica donde trabajabas. Contanos esa historia que me pareció muy chévere. Imagínense que siendo ingeniera súper exitosa, con el Reiki escondido, una chica un día me dijo que necesitaba hablar conmigo y yo como, bueno, Tú no la conocías. yo sí la O conocía, sea, la habías pero no visto. éramos Sí. amigas, pues era una vecina de otra oficina de al ¿Y lado. sabes qué es lo más Era una curioso de esta compañera de historia? trabajo. Sí, Sí, pero eso es lo más curioso de esta historia que, o sea, justo ella sin conocerte mucho llega y te cuenta lo que ya nos vas a contar, pues como que se te acerca como Dios, es Dios que te la mandó definitivamente. y entonces ella me empezó a contar que ella tenía situaciones muy difíciles con la alimentación, con pues como con desórdenes alimenticios y yo era pues yo no te puedo ayudar porque pues no soy profesional en esto, eso es un tema pues muy Sí, claro. delicado. Y ahí a mí se me ocurrió, porque yo ahí no le contaba a nadie que yo hacía Reiki, solo a personas muy cercanas. Entonces de ahí yo le dije, mira, lo único que a mí se me ocurre es que pues que yo te puedo ayudar con Reiki y le expliqué que era el Reiki y ella me dijo, sí, sí, sí. De una. Y le empecé a hacer Reiki y fue muy bonito porque ella empezó a tener una transformación impresionante en su vida y ella le empezó a contar a todo el mundo que yo hacía Reiki. Es ella, es ella. Y ahí ya como que yo El dije, boom. ve, me voy a abrir a hacer Reiki a personas desconocidas. Súper Entonces bien. fue muy bonito porque también fue como un mensaje de Dios, como, Eh, hágale, mijita. te tienes que dar a conocer, ¿cierto? Porque este don que yo te di, Ajá, o sea, Dios supongo que así lo habrá pensado, este don que yo te di lo tienes que, poner al sí, al servicio. servicio de las personas y ayudar a personas como ayudaste a esta chica que, pues me pareció muy bonito eso porque de la nada ya llega, te busca, pues porque digamos que uno para contarle un problema de eso no se lo cuenta a cualquiera, como, ay, esta Total. muchacha que trabaja aquí, o sea, no.
y que ella te lo vaya, y que esto haya pasado, pues eso es una señal de Dios que definitivamente te mandó. En todo este tiempo que llevas haciendo Reiki, Ana, digamos que me gustaría saber si has tratado personas con dificultades demasiado tesas Sí. y cómo ha sido ese proceso, o sea, ese cambio, esas personas, digamos, y también como para ti, o sea, porque yo supongo que llegan personas con situaciones difíciles o con dolores físicos tesos que los tienen mal, emocionalmente están mal, y eso te debe de tocar bastante, ¿sí o no? Porque eres una persona muy sensible ante ese tipo de cosas. Entonces, como cuéntanos esa experiencia del manejo con personas con situaciones como tesas que te han tocado. Imagínense que me han tocado dos casos puntuales que han sido muy tesos porque han sido dos personas con cáncer. Wow. Y una de las personas en una fase que ya literal estaban esperando a que la persona trascendiera, pues que ya muriera porque no había nada más que hacer. Ya había hecho metástasis, que se Sí, llama. ¿Cáncer de qué tenía la...? ya estaba de todo. Ah, ok. Y ya de hecho no se podía mover de la cama. Wow, qué triste. Y era tan doloroso lo que él sentía que yo no le podía poner las manos. Entonces tenía que tenerlas pues como separaditas porque no resistía que uno le rozara la piel del dolor. Eso fue muy teso porque sobre todo yo le pedía mucho a Dios que me iluminara porque uno puede mover la energía de ciertas formas que antes era perjudicial, por ejemplo, como anclar más la persona a la tierra, Enraizarla. enraizarla, o antes como conectarla más con Dios cuando todavía debe estar aquí en la tierra. Sí. Y me acuerdo mucho también pues cuando en el proceso de formación que nos decían mucho eso, como tengan cuidado también como con la intención y cómo lo hacen, porque puede que en casos así puntualmente como un cáncer, hay que dejar, es como que Dios mueva la energía como la debe mover. Y por ejemplo, ese caso fue muy teso, muy, muy teso, pero la persona lo quería, era para sentir descanso, Ok. como para sentir paz, más que para Aliviar algún sanarse. dolor, eso, Ajá. sanarse. Yo ahí te pregunto unas cosas. Cuando llegan ese tipo de pacientes, desde tu experiencia, en el fondo de esas, o sea, el trasfondo de esas enfermedades tiene que ver mucho con el ámbito emocional de las personas. Sí, todas las enfermedades que nos pasan, pues digamos que son mis creencias y que también es muy desde la corriente del Reiki, que está muy relacionada con la biodecodificación, que es que algo físico tiene una causa emocional. Sí, o sea, es que las enfermedades también tienen componentes emocionales, eso ya se habla mucho y tanto la medicina también lo ha aceptado. Sí, entonces es muy chévere porque con el Reiki, con la biodecodificación, uno puede identificar, listo, a esta persona, por ejemplo, le duele este órgano. Les voy a poner un ejemplo, cáncer de tiroides. Está relacionado con el chakra garganta, con el chakra de la comunicación. Entonces, si uno se va al fondo, esa persona que se ha callado, pero cosas fuertes, es una persona que, por ejemplo, por lo general no expresa sus sentimientos o no le da validez a sus sentimientos, calla cosas muy fuertes y entonces tiene como ese peso todo el tiempo, toda la vida con eso que está Y callando. mira la relación tan bonita que tiene eso porque justo queda en la garganta. O Exacto. sea, total. Y entonces es muy, muy teso porque también hay estudios que muestran que cuando la persona se hace consciente de dónde viene esa emoción que le está generando, por ejemplo, un cáncer, no quiere decir, yo no estoy diciendo pues que no hagan el proceso médico, Oh, no, claro, total. pero Ajá. sí hay como muchos beneficios en trabajar la parte emocional porque la persona se sana más fácil, se sana más rápido y cuando no es con enfermedades así ya tan avanzadas, se puede sanar de raíz, de Súper. raíz. Yo te iba a preguntar una cosa porque aquí mencionas dos temas que están entrelazados, pero son diferentes, que es el Reiki y la biodecodificación. ¿Qué es la biodecodificación? Es como descodificar, Sí, sí, como sí. descodificar la parte biológica y Ok. entender cuáles son esos códigos que hay detrás de algo físico. Entonces, por ejemplo,
dolor de rodilla en el lado derecho. Entonces entender esos códigos. El lado derecho, ¿a qué está relacionado? Entonces, por ejemplo, ¿A qué emociones? Todo eso. el lado derecho está relacionado a la energía masculina. Masculina. Ok. La rodilla está relacionada entonces a la humildad o al control, a la rigidez. Entonces es como empezar a entender todos esos códigos que tiene el cuerpo. O sea, si mi parte derecha es la masculina, mi parte izquierda sería la femenina, Sí, para dejarlo claro. sí. Ok. Y por ejemplo, nosotros podemos empezar a entender nuestro cuerpo que nos está diciendo Sí. si nos ponemos a identificar, por ejemplo, me duele acá. Ah, es que yo estoy cargando, porque miren que es el hombro, entonces yo estoy cargando mucho peso y estoy siendo como muy de accionar y no me estoy dejando ayudar, no estoy teniendo balance. Y si uno se pone a ver, es eso. O sea, es Total. eso lo que está pasando Cargas. y por eso es que entonces le está doliendo a uno y es muy chévere porque con la tecnología Ah, sí. uno escribe en internet o en ChatGPT o en lo Sí. que sea, en Google, Sí. dolor en el hombro derecho, biodecodificación. Y te sale o causa emocional de dolor en el hombro derecho. Sabes que yo soy de esas. O sea, Sí. literal, a mí me duele la cabeza, me pasa algo, yo mismo escribo. Que componente emocional de tal cosa. Ajá. Porque sí, o sea, totalmente creo que eso está súper ligado, de que cuando nos aparece un dolor físico es porque alguna emoción no se está gestionando o algo está pasando en tu vida que está causando ciertas emociones y eso se está manifestando físicamente. Es que, como dicen por ahí, el cuerpo nos habla. O sea, el cuerpo definitivamente cuando estás pasando por situaciones o te estás, digamos, encerrando o no estás gestionando, el cuerpo, o sea, digo que la fase final es cuando el cuerpo ya está hablando. Sí. O sea, cuando el cuerpo ya una enfermedad o un dolor es porque, hey, o sea, ponete las pilas, es que me estás afectando y te Sí. estás afectando internamente. Es que el cuerpo usa las dolencias físicas para hablarnos cuando no le prestamos atención a las emociones. Exacto. Entonces, si uno hace el ejercicio de investigar el significado emocional y entonces uno se da cuenta y uno se encarga de esa emoción, entonces, por ejemplo, lo que les decía del dolor acá, listo, me voy a dejar ayudar, voy a soltar, no voy a ponerme tanta exigencia o tantos pesos, a uno se le quita el dolor. Total. Y a mí me ha pasado también por eso, cuando me pongo yo ahí a buscar y que tal dolor y entonces empieza a decirme como de pronto pues las cosas emocionales y ahí mismo, claro, es que en este momento de mi vida estoy pasando por esta situación, con razón. Entonces ahí es donde uno entra a tomar conciencia y decir, bueno, ¿qué voy a hacer para poder gestionar este momento y pues que mi cuerpo no lo sienta o pues no afectar mi cuerpo y llegar a una enfermedad que ahí sí me pueda limitar y poder solucionarlo de raíz? Tú hablabas y mencionabas algo que me parece importante transmitirlo y hablabas de nivel de conciencia, ¿sí? De si esa persona es consciente de esas cosas. Cuando se habla de la conciencia es que entiende y comprende algún aspecto de su vida en la que está fallando o hay algo que no está gestionando de manera adecuada, o ¿a qué te refieres con ese tema de ser consciente de eso? Súper buena pregunta. Yo pienso que nosotros a veces vamos en piloto automático Ok, sí. y tenemos situaciones en la vida que mm, no le prestamos atención y entonces ahí nos hacemos inconscientes, ¿cierto? Ok. Pero, eh, a ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que tengo dolor de cabeza porque estoy muy estresada porque tengo que pagar mil cosas y Porque no hay plata y tengo que pagar muchas eso. cosas. Sí. Y sobrepienso y sobrepienso y sobrepienso y entonces me estreso. Es una situación que yo sé que estoy viviendo, pero me enfoco tanto en buscar las soluciones o en resolver o en hacer las cosas que dejo de prestarle atención a que estoy estresada o a que es una situación que me puede estresar. Y simplemente voy como en piloto automático rápido por la solución, como por lo que tengo que hacer y no me tomo un segundito para sentir, bueno, estoy en una situación estresante, voy a tratar de estar tranquila, me hago consciente, o sea, como presto atención a que puedo estar estresada, entonces voy a tratar de ir a un ritmo más lento para poder que mi cuerpo no sufra o que mis emociones no estén tan al límite. Entonces a eso me refiero como a hacerse consciente. Ok.
puede que uno vaya en el piloto automático y me dé un dolor de cabeza tan fuerte que me tomo la pastilla y sigo, o busco, o me hago, paro y digo, venga, es que tengo dolor de cabeza porque estoy demasiado estresada, y ahí entonces presto atención a, claro, es que estoy en una situación muy estresante, tengo que relajarme, porque si no, este dolor va a seguir. No, y aparte también, digamos que le estás mandando un mensaje al cerebro que estás como en modo supervivencia. Ajá. Y entonces no estás pensando tampoco claramente. Entonces yo creo que el parar, que eso nos cuesta mucho a los seres humanos y más en este momento en la sociedad, como que todo tiene que ser así, todo rápido y todo como muy frenético. Entonces el hecho de que tú pares haces que tomes esa conciencia y digamos puedas pensar más claramente y sentir tu cuerpo y fue madre, ese momento estresante está haciendo, por ejemplo, yo cuando me siento estresada, a mí me duele la espalda horrible. O sea, me da dolor de espalda, pero entonces yo como me he vuelto más consciente, sé que me está doliendo la espalda, entonces como que paro y yo, bueno, listo, pues porque vivir con un dolor de espalda horrible. Y pues uno tiene cosas que hacer, yo con una hija, entonces, cierto, entonces es volverse consciente, parar y respirar. El episodio pasado hablamos del tema de la respiración, que eso ayuda para todo. O sea, entonces como que el hecho de que tú simplemente te sientes y digas, bueno, estoy en un momento muy difícil, pero respiro, me siento, me tranquilizo y así yo creo que puede fluir más las soluciones que estás buscando, no estás como una loquita, un loquito buscando a ver qué hacer sin sentir tu cuerpo y aparte estresándote más, porque es que al final te estresas más. Sí, y ¿saben qué? Yo pienso que a veces uno puede no ser consciente Sí. por el acelere, como Sí. dices tú, pero uno si saca un momentico para respirar o para ver como, bueno, venga, yo me estoy sintiendo mal, pero no sé por qué. Ajá. Porque muchas veces pasa eso, que no sabemos qué nos pasa. Entonces, empezar a, ¿qué me está haciendo sentir esto? ¿Qué estoy sintiendo? Y ponerle nombre. Y también a mí me sirve mucho, y lo recomiendo mucho, escribir, porque cuando uno escribe, uno empieza a sacar información que uno no tenía consciente. Entonces uno dice, me estoy sintiendo mal. ¿Por qué me estoy sintiendo mal? A ver, de pronto esto me molestó, de pronto esto y empiezan a salir cosas que le dan luz a uno de cuál es esa causa y se hace uno consciente de lo que está sintiendo. Sabes que ese ejercicio de la escritura es algo que hemos mencionado mucho. Sí, Yo lo he mencionado mucho bastante. porque yo lo hago. Yo soy de las que hago por la noche mi journaling que dicen. Y por ejemplo, el episodio pasado con Sophie, que fue una psicóloga que estuvimos hablando con ella, hablaba de la escritura. Y pues hemos mencionado mucho ese tema porque la escritura es un ejercicio demasiado bueno para tú volver consciente lo inconsciente. Ajá. Y una vez leía que al escribir en físico, en papel, no en el computador, sino coger un lápiz, un lapicero, Lo que tengas a la mano para escribir. ajá, genera una conexión neuronal diferente. Entonces no es lo mismo Hacen incluso, sinapsis de manera sí. distinta. Ok. Entonces no es lo mismo escribir, por ejemplo, en el computador, me siento mal, sino Papel. en hoja escribir, porque eso genera unas conexiones neuronales que entonces hacen que uno pueda ahondar en las emociones. Integrar como No, en no todo hacer eso. eso con ChatGPT, no, con esas Total. preguntarle que me estoy ChatGPT sintiendo no es mal, ¿qué hago? psicólogo, no No, hace o sea, Reiki. sí, no, o sea, hacerlo de manera consciente, Sí. buscar ese espacio, ojalá donde tengas como esa tranquilidad, donde puedas estar solo y escribir lo que te vaya fluyendo. Sí. Mira que hay algo que también yo menciono mucho y mencionamos mucho acá, es el tema de la conciencia. O sea, yo creo que todo, gran parte de cómo vivimos la vida es cómo tomamos, o sea, la conciencia que estamos tomando todo el tiempo. Porque ahorita cuando hablabas del dolor de cabeza, ¿qué normalmente en automático hacemos las personas? Tengo dolor de cabeza, ay, una pastilla, pum, me la tomo y sigo con mi vida, Tranquila. tranquila, y sigo con mi vida. Ajá. Y no te pones a pensar, ay, ¿yo por qué tengo dolor de cabeza? ¿Cierto? O sea, a mí, ¿por qué me está doliendo la cabeza? ¿Será que, no sé, pues, lo que haya pasado en el día o alguna Una cosa? resistencia puede haber Exacto, o sea, ahí. como que en hacernos preguntas. Claro, y es que yo pienso que el mundo está ya muy diseñado para ir demasiado Ay, rápido total, qué y pereza, para qué no hacer las cansancio. preguntas, sí. Y tenemos que bajarle al ritmo para poder cuestionarnos. Estamos siendo felices como estamos viviendo, nos está gustando esto, estamos felices con esta relación, estamos felices con lo que estamos haciendo en el día a día,
porque uno se va yendo y la vida se va yendo, como dicen, la vida pasa. Sí, Y el cuando tiempo uno se menos va. piensa, ya está adulto mayor y con enfermedades y con un montón de cosas por dentro que ni siquiera le prestó atención. Sí, Yo total. tengo una pregunta para ti, ¿eres feliz? En este momento de mi vida sí. O sea, Con amapola ya está, pues, pero regia. Es muy teso ahí porque si sale esa vieras, sonrisa, sí. Se le porque nota, he pensado total. mucho en eso últimamente. Justo he pensado mucho en eso porque tuve una época de mi vida donde no me sentía feliz. Ay, yo también. Ahora que sientes esa felicidad y miras de pronto tu pasado en este instante, eh, ¿cambiarías algo? No, No, definitivamente no. 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 A veces antes me daba mucho látigo, les confieso. Ok. Porque, desde luego, Sí. porque yo decía, donde yo hubiera El hubiera no existe. Ajá, donde yo hubiera tenido el carácter para en el 2012 empezar a hablar de Reiki, ya sería súper famoso. Y entonces ya entendí como, no, Todo es en su sea, momento. yo tenía que vivir estas cosas, no sé todavía por qué no lo hablé en ese momento, de apenas ahora lo estoy hablando, no sé por qué me demoré tanto, ya. Y antes me daba mucha rabia cuando yo veía como que personas que quizás no llevaban tanto tiempo, por ejemplo, en este mundo espiritual, como que ya de un momento a otro se hacían súper famosos y entonces no, ya la autoridad en tal tema. Y yo decía, pucha, ¿yo por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hice? Pero ya hice las paces con eso. Súper, que es lo más importante. Sí, pero Hacer- antes sí me daba mucho látigo. Claro, pero eso va desde el ego. O sea, Ajá. eso totalmente desde el ego, porque al fin y al cabo todo pasa en su momento. Digamos que, como te decía ahorita, al final, bueno, los resultados son súper chéveres, muy bueno y todo, pero lo más importante siempre de todo es el proceso. Es vivir el proceso y es como esa manera en que se vivieron las cosas, en que se tomaron, en que se abordaron. Como te dije ahorita, lo hubiera no existe. Entonces, este es el momento donde ya hace unos cuantos años que tomaste la decisión de meterle a amapola, porque estás dedicada 100% a Sí. amapola, ¿cierto? Entonces era el momento y era el momento que tu mamá también se uniera a ti con este propósito. Y como te decía ahorita, tu abuelita pues desde el cielo, donde esté, debe estar súper feliz porque estás cumpliendo tu propósito, porque de alguna u otra manera lo iniciaste con ella cuando le ponía las Sí. manitos en la rodilla y así. Sí, no lo había visto así. Me encanta. Bueno, aquí estamos Hermoso. descubriendo cosas. Sí, sí, definitivamente Sí. sí. Yo, yo tengo una inquietud y es cuando tú empezaste el proceso del Reiki y obviamente que tu familia es católica, ¿no? Dogmática, muy enfocada ya, pero ahora tu mamá te acompaña, te ayuda, te apoya en este proceso. ¿Cómo fue ese cambio eh, de ese ámbito espiritual, ¿no? De pasar de entender este dogma a entrar a este mundo holístico, ¿sí? De manejo de la energía, de la decodificación. ¿Cómo generaste tú ese proceso de cambio? En ese despertar que yo digo, pues como en esa revolución espiritual, fue muy teso porque, como les contaba, yo sentía que me estaba enloqueciendo. Pero entendí que siempre había sido muy espiritual, más que religiosa. O sea, como que yo era incluso muy metida en temas de la iglesia, de actividades en la iglesia, grupos juveniles y de todo. O sea, yo estaba siempre en las misas, en todo, ayudando. Pero mi relación con Dios era como de parcera. Incluso me acuerdo mucho que una de mis formas de orar era escribiéndole como cartas a Cartas. Dios Ay, y qué Ah, yo hago eso. bonito. Yo hago eso. Sí. Sí, yo hago Ay, eso. qué lindo. Ay, no, yo no voy a hacerle Yo cartas hago a Dios, ya eso. me dio Yo envidia. hago eso. Yo hago eso. Y es súper bonito, se siente Ay, súper bueno, bien ahí. súper Como bacano fluye la tenerlo en cuenta. conversación con Y él. yo le decía parcero. Y yo antes no decía parce, pero a él le decía parce, me pasó esto. Es muy bonito cuando uno habla con Dios así, ¿no? Porque Sí. es que en realidad es como que, o sea, obviamente lo escucha uno, pero es que esa relación como tan íntima con Dios es demasiado linda. Ajá. Y por ejemplo, yo estudié en un colegio de monjitas, pero eran monjitas que yo siempre he dicho que son monjitas hippies. Porque, ¿Cómo así? ¿Cómo porque así? miren que ni siquiera usan hábito. No Ok. usan No. hábito, son de blue jean
chanclitas hippies, camiseta. O sea, De solo hecho, amor y paz. literal, la primera vez que yo fui a teatro fue con una actividad que organizaron las monjitas de mi Ok. colegio y ellas siempre promovían como una espiritualidad. De hecho, tenían como actividades que se llamaban arte, humanismo, espiritualidad. Y era una relación con Dios muy desde el amor, conversarle. Entonces, como que yo ahora me pongo a analizar y yo no era, o sea, no estuve como en esa de rezar, no. Y por ejemplo, cuando empecé como esta investigación espiritual, yo, que por ejemplo, a mí me gusta mucho como todo el tema en la India y todo, entonces, por ejemplo, con el Yapamala, los mantras, yo decía, "Ah, es lo mismo que el rosario". Sí, no. Entonces era como, me di cuenta que todo es lo mismo. Todo es lo mismo, solo que llamado diferente, con rituales diferentes, Ajá. pero los rituales son lo mismo. O sea, incluso en una misa, yo empecé a ver la misa como, es que esto es un ritual, esto es Sí. como una forma de invocar la energía de Jesús y de Dios. Y Jesús entonces es un maestro, un ser súper evolucionado que estaba demasiado conectado con Dios. Entonces fue como empezar a ver todo, no como si este fuera el único camino, sino como entender y permitirme ver que todo es lo mismo, todo es amor. O sea, Sí. ese es el mensaje de todas las religiones, el mensaje de todas las prácticas, el mensaje de todos los caminos, sino que nosotros los seres humanos a veces lo interpretamos diferente y le ponemos como ciertas Etiquetas. y restricciones y Y cosas. también como lo juzgamos, porque por ejemplo dicen como que mucha gente se pelea con la religión, y de hecho yo fui una persona que peleaba mucho en religión católica, yo siempre he creído en Dios y todo, pero yo fui criada en religión católica, pero yo llegué a un momento en mi vida donde peleé mucho con la religión, ¿cierto? Como con ciertas cosas de la iglesia y que no sé qué. Ya ahora me súper reconcilié con ese tema, o sea, nada que ver, y con la católica y todas las religiones, porque al fin y al cabo lo que tú acabas de decir, todo es amor, y al fin y al cabo en todas las religiones se practican rituales diferentes, pero al final tienen el mismo punto, llegan al mismo punto, Sí. ¿cierto? Entonces, pues, mientras que todo llegue al mismo punto y lo veamos con amor, pues no importa si que testigo de Jehová, que evangélico, que no importa, que musulmán, no importa, lo importante es el amor ahí en Sí. en Ana ese María, punto. ¿cómo vive un día normal de su vida? ¿Cómo es un día normal tuyo? Bueno, me levanto, yo vivo con mi esposo y una perrita que tenemos. Yo soy la primera que se levanta. Yo me levanto y me voy para la sala y siempre saco un ratico o en la cama ahí también acostada saco un ratico para meditar. Qué bueno. Porque a Entonces, mí, espérate, tus meditaciones son, no sé, como lo dicen, en forma De de loto. por lo loto general sí o... me siento, o sea, sí me siento por lo general como para estar más consciente de la respiración. Oh, ok. Y medito de muchas formas. A veces escucho meditaciones guiadas en Spotify, a veces yo solita o sea, respiro y ya, a veces agradezco y ya, a veces me enfoco como en visualizaciones y en cosas, o sea, es como cada día es diferente, pero no es como que siga Si una utilizas cosa técnicas así. diferentes, Sí, es como, un como en mix. ese momento Ok. surja. Pero sí, medito, así sea 5 minutos, porque a mí la meditación me cambió la vida también, Total. porque yo estaba muy desconectada de mí cuando trabajaba como ingeniera Ujú. y cuando empecé a meditar, ya, incluso cuando estaba así tan desconectada, me pasaron muchas cosas que yo reaccionaba muy mal, cualquier cosita me sacaba de mí muy fácil y empecé a meditar y ya, eso como que Es cambió. que la meditación, o sea, es un ejercicio, una práctica tan constructiva. Y la gente que de pronto necesita saber como que lo técnico, o sea, en serio, la meditación está comprobado científicamente que, o sea, hace cambios en tu cerebro, porque yo he visto estudios donde muestran el cerebro de una persona antes y después de la meditación y los cambios físicos que se ven en el cerebro son brutales. Y bueno, aparte de eso, en tu vida también. Ajá. Y entonces primero medito. Ya después saco a Filomena, Ay, que se llama Filomena. Filomena. Ok. Ok. Entonces salimos como a dar una vueltica y ya después llego, ya ahí se ha despertado más, pues casi siempre mi esposo, entonces ya
preparamos el desayuno, desayunamos, él trabaja desde la casa, entonces casi siempre ¿Quién cocina ahí más de los dos? Los dos, ahí nos están. turnamos. Te hago una preguntita, ¿tu esposo también está en esta misma Mi esposo- onda? ¿Cómo va con Amapola ahí también? Se pone la 10. Mi esposa tiene su trabajo, él es ingeniero de sistemas. Ah, ok, Y ingenieros acá. programa también desde la casa, pero él es socio de Amapola, es Ah, ok, son es socios. socio de Amapola porque también lo vemos como un proyecto de vida juntos, De- pues de como familia. un proyecto de familia. Filomena también. Filomena también, Se pone también Esa es modelo de la marca. Está linda. Literal, mucha gente me dice, ay, ese pelo tan bueno. Y yo, productos naturales. Ok. Literal. Entonces desayunamos y ya él se pone a trabajar y ya, entonces yo, bueno, pues nos bañamos, listo, él se pone a trabajar y yo me pongo a trabajar. Yo tengo Amapola ahí cerquita de la casa, entonces Tienes como un lugar físico de Sí. Amapola, ok. En tenemos- Medellín. en Medellín. ¿En dónde está ubicado? en la Loma de los Bernal. Ok. O sea, que lo están en Medellín, ya saben. Entonces, cuando hay que hacer producción voy a Amapola, cuando hay que trabajar desde el computador a veces me quedo en la casa porque me gusta mucho pues como estar en la casa y ya después hora de almuerzo, entonces preparamos el almuerzo. Qué bueno. Estamos súper juiciosos Ay, muy bonito. cocinando, ya después almorzamos y seguimos trabajando. Ya al final del día, como a las 5, es la hora gris de Filomena que le da como el ataque de energía y Y empieza a correr por todos lados, es así como- son. Entonces, Necesito juego, necesito literal, juego. literal. Entonces, es como, y eso es como otra meditación para mí, porque Sí. nos vamos para un lugarcito, pues como una manguita, a jugar con la pelota. Una manguita es el pasto, el Así césped. es Ajá, que, sí, sí, lo que así. pasa es Para que lo en que nos- Bogotá no dicen manga, sino pasto. Sí, pasto, césped. El Ok, pasto. ok. Que me notes para el pasto. Y a jugar. Y eso, yo no sé, yo la veo a ella como en esa felicidad y yo soy como Te contagia. un momento presente súper Qué impactante. bonito. Y ya, ese es como el día natural. Pues normalmente Y ese es tienes el día. equipo de trabajo con Amapola. Ah, Eh, bueno, tu Mi mamá. mamá antes tenía 2 chicas que trabajaban en Amapola. En ese momento estamos mi mamá y yo. Juan, que es mi esposo, nos ayuda como en ciertas cosas, pero más como de la página web, no sé qué cosas, como claro. más. Y pues mi mamá Más es técnica, técnicas, sí. más Ajá. técnicas, sí. Más de él. Y ya pues tengo a otra chica que es una de mis mejores amigas, como una hermana de la vida, Qué que bueno. es mi aliada con el tema de las mujeres Ay, ¿cómo se llama? rurales. ¿Cómo se llama ella? Tu amiga. Paola. Paola, bien. Gracias, Paula. Bueno, en una línea que tú tienes con Amapola es las mujeres Ajá. rurales. Contanos un poquito de eso. Bueno, es que siempre con el tema de los proyectos yo me había soñado también hacer proyectos a través de Amapola. O sea, Amapola fue como la reunión de todo, De de todo. todo lo que yo soy. Desde la parte ingenieril, por ejemplo, con el tema de producción, la parte de proyectos y la parte espiritual. Tú estás aplicando todo tu Todo. conocimiento ahí de Súper, lleno, es que sí. Amapola, mejor dicho, tenía que llegar. Entonces, cuando empecé con Amapola, se me olvidó contarles ahorita, en la parte de productos, cuando empecé la parte de productos, yo vivía por fuera de Medellín. Ok. Vivía en Santuario y después en Marinilla. Ah, Ok. ok. Y ahí cultivaba las plantas que usaba para los productos. Ya después volví a Medellín. Y ahí empecé un proyecto en la Comuna 13 con una fundación y de hecho hacía la producción con unas chicas de la Comuna 13, Ay, era súper. súper bonito, hicimos una huerta comunitaria, Ay, me encanta. hermoso. Ya después estuve trabajando con una chica que tenía un cultivo en San Vicente y en ese momento estamos con unas mujeres en Alejandría, porque mi amiga, Paola, la que les contaba, trabajó en Alejandría y conoció a muchas mujeres hermosas de allá y fue como el puente para que yo pudiera entrar a esas Ay, comunidades. qué bonito, me encanta. Y entonces tú trabajas con mujeres de la zona rural Sí. y con el tema del cultivo de las plantas Sí, que el utilizas en los foco- productos. Digamos que en este momento el foco principal son mujeres rurales, pero igual también me sueño, por ejemplo, mujeres mayores, pues, y no solo mujeres, adulto mayor. Me sueño como en un futuro poder trabajar con muchas poblaciones, pero sí, más que todo, mujeres. Y por ejemplo, la mujer rural para mí es demasiado importante porque en el campo no hay tantas oportunidades laborales para las mujeres,
hay unas tasas de depresión altísimas en la mujer rural. Sí, lo que hablábamos, porque normalmente la mujer rural está en casa cuidando a los hijos, siendo esposa, y digamos como que se programaron en que su vida es esa, y entonces la mujer que no sale del campo se queda, o sea, como en la familia se quedan repitiendo ese ciclo de ser mamás jóvenes, por cierto, porque se Ajá, vuelven mamás súper jóvenes, tienen como 10 hijos sí, y se quedan en ese rol y por eso esa tasa de depresiones que nos cuentan. Entonces la sí, idea es impactar a esas mujeres para que vean más otras oportunidades y digamos se empoderen también con su propósito, sí, haciendo algo productivo para ellas y disminuir esa tasa de sí, depresión. Qué bonito esa exacto. labor. Entonces esa es una línea de Esa Amapola. es una línea de Tenemos otra amapola. línea que es de productos. ¿Qué Sí, productos tenés? tenemos productos de cuidado personal, tenemos desodorante, Esos son productos netamente Naturales. naturales. 100% naturales con plantas orgánicas y Excelente. con aceites esenciales puros. Esos, Nada, esos tú los haces, los sí, aceiticos. Ah. no es, no, los aceites sí los compramos, usamos en este momento los aceites de doTERRA, Ok. pero Ah, lo he estamos, escuchado esa marca. que tiene unos sellos de calidad impresionante y el aceite es puro, 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 puro. Estamos también mirando proveedores pues como de acá. Ahí estás buscando por ahí. Sí. Vea, pilas. Proveedores de aceites esenciales, por favor, comuníquense con Ana María. Ok. Tenemos el desodorante, que ese es el producto estrella. Sí, ay no, yo de hecho cuando, bueno, Ana María la conocimos en una feria y cuando vimos los productos, ese fue el que me llamó la atención. No, Entonces ya, tenemos el cliente fiel de Amapola. desodorante, que por ejemplo lo que promovemos también es el refill. Entonces está el Ok. desodorante y viene luego la botellita grande para hacer el refill en la casa. Mira, sabes, aquí un paréntesis, mira las cosas, es que hasta las cosas más mínimas que uno cree que no, pasan por algo. Justo en estos días yo estaba hablando con la esposa de mi hermano, mi cuñada, de los desodorantes. Antes de conocerte en la feria, de hecho, por eso me llamó tanto la atención, porque estamos hablando que los desodorantes de ahora tienen aluminio y que eso puede dar cáncer, que eso ayuda pues a que dé cáncer. Entonces como que ve que me gusta, que es bacano tener, pues conseguir un desodorante natural, no sé qué. Y luego llego a la feria, te conozco a ti, a Amapola y eso, y yo como que, ay, ve. Entonces yo de hecho le conté a mi cuñada, yo conocí una chica que tiene como una marca, voy a indagar más. Y mira, ya, pues nos cuentas esto, entonces mira que todo como se va uniendo y va Sí. fluyendo. Entonces Y tienes es, esos productos. y es súper bonito porque miren que por ejemplo el desodorante, yo lo he visto siempre como una estrategia de bienestar, pero camuflada. Porque uno se aplica todos los días desodorante. Ujú. Pero con el desodorante, por ejemplo, de nosotros, además de estar pues como no oliendo mal, que es el propósito del desodorante, te estás aplicando todos los días aceites esenciales. Súper. Entonces es como en los dos sentidos, para cuidarte porque no hueles mal, cuidar la salud porque los desodorantes químicos son demasiado malos para la Malos, salud sí. y estás también recibiendo bienestar que todos O sea, todos tiene un Armonizando. los doble sí, propósito. Sí, Ah, porque súper. detrás de los olores hay un tema de armonía a nivel de ajá, energía, ¿no? de energía, por ejemplo, la piel absorbe el extracto de la planta y pasa al torrente sanguíneo, entonces es como si uno se tomara una aromática a través de la piel. Ay, Vea pues. excelente. No me sabía esa, súper. Entonces, en todos los sentidos uno está recibiendo bienestar cuando está usando productos naturales. Ok, y entonces, aparte, entonces tienes desodorantes y qué más. Desodorantes, hidrolatos, tenemos jabones. Hidrolatos son. Los hidrolatos es el proceso de destilación de las plantas, es el paso previo al aceite esencial. Ah, ok. Entonces es Perfecto. como la parte hidrosoluble de la planta. Ok. Jabones también tienes. Jabones, shampoo, acondicionador, también tenemos velas. Ay, súper. Me encantan Mejor las dicho, todo velas. el tema de bienestar ahí está full. Relacionado con lo Sí, natural, Está ¿cierto? Me full. ajá, encanta. Y aparte también la otra línea es como el servicio de Reiki, sí. de Tú tienes meditación. una tienda, un local donde pueden llegar a ver esos productos, tienes una página web. Sí, tenemos página web Como es la página web. www.amapola.co. Igual en la información del podcast vamos Ahí a poner está todo. también la información. Y la cuenta de Instagram también para los que quieran conocer un poquito más de Amapola, ¿cuál sería? ¿Cómo es? Amapola.artesana. Ok. Y tenemos tiendas aliadas, Ah, ok. Donde podemos conseguir donde los podemos productos. conseguir los productos. Ok. Entonces estamos en algunas partes. Tenemos que buscar acá en Río Negro. Sí, obvio. Cuando En la Ya, ceja pilas. también. En la ceja, en las cejas tuvimos, tengo que volver a retomar el contacto porque estuvimos en una tienda y
hay que Ay, volver a súper. retomar el Ok. Ok, contacto. y hacen envíos también a todo el país. Envíos nacionales, envíos a todas partes. Tenemos entonces, pueden conseguir los productos por la página web, por WhatsApp, por Instagram. También podemos recibirlos como en el punto de nosotros, que no es una tienda como tal oficial, sino que es como la La oficina. oficina. Pero también pueden ir a Que recoger es en la los Loma de productos. los Es en Bernal. la Loma de los Bernal, ahí también los pueden ir a recoger. Si alguien quiere pues como comprarlos personalmente o en las tiendas aliadas. Y entonces en este momento tú estás 100% dedicada a Amapola, o sea, ya es tu empresa, ya la ingeniería quedó, bueno, digamos que tus conocimientos como ingeniera industrial los pones al servicio Estás de tu empresa, desarrollándolo acá. pero ya Ajá. no haces nada por fuera en tu profesión. No, estoy ya dedicada 100% a Amapola. Y eso está fenomenal y te hace súper feliz. Sí. Ay, qué bueno. ¿Y tu mamá también dedicada 100% a Amapola? Mi mamá ya se jubiló. Ah, ok. Ah, no, entonces. Entonces, súper bueno porque ella Venga, está... mami, que usted tiene tiempo libre. Venga para acá. Colabore, colabore. Venga Mi para acá, mamá pues. se jubiló y es muy bonita porque, como les comentaba, ella trabajó exagerado, No, me imagino. exagerado en la vida. O sea, ella trabajaba, tenía como 3 trabajos al tiempo. Entonces ella Qué trabajaba, tesa tu mamá. sí, Pero mira impresionante. el perrenque que hay detrás de sacar a sus hijos adelante, Sí, ¿no? total. Es que también yo soy lo que soy por ella. Ay, qué bonito. Porque la berraquera, el El perrenque, perrenque sí. que yo siempre vi en ella es el perrenque que yo siempre he querido. Entonces es, de hecho, por mi perseverancia y como todo el trabajo que le meto a Amapola es el ejemplo que ella me dio Bueno, y cuando tú haces sesiones de Reiki, ¿dónde lo haces normalmente? en Amapola. Ah, lo haces en En Amapola. Amapola, o también si la persona quiere que vaya a la casa también está esa Ah, opción. súper. Ah, qué bien. Pero tiene Y- que estar ahí en Medellín, ¿o puede ser? No, puede ser en el área metropolitana. Área metropolitana y Valle de San Nicolás. O si me ponen los tiquetes para Bogotá. Bueno, tú también dices que hacías como sesiones virtuales. Sí. ¿Cómo es ese tema de manera virtual? ¿Haces talleres también o...? Sí, también hacemos talleres. Quiero empezar ya muy constante a hacer talleres, porque yo hacía muy bueno, me esporádicos y encanta. hacía encuentros de meditación, pero muy esporádicos. Pues en la pandemia sí estuve muy juiciosa. Después de la pandemia como que me enfoqué más en el tema de los productos y estandarizar los procesos, la producción, todo. Pero ya quiero otra vez retomar fuertemente el tema de talleres, Me el tema de encanta. cursos y el tema de Reiki. Ok. Entonces, ¿cómo es el Reiki a distancia? ¿Cómo es energía? Por eso te pregunté, porque pues las manitos, entonces, Ajá, ¿cómo mucha se gente hace? dirá como, ay, ¿cómo así? Y me encanta volver a la física. Nosotros aquí sentimos la fuerza de gravedad aquí y también la sienten en Bogotá y también la sienten en China, porque es una fuerza, ¿cierto? Lo mismo pasa con el Reiki. Ok. Uno con el Reiki, como es fuerzas, son fuerzas, es energía, esa energía va a esa persona. Y en el Porque Reiki, se focaliza en la persona. Se proyecta. se proyecta. Exacto. Y hay unos símbolos que abren como portales energéticos Ok. para que llegue esa energía. Entonces, de hecho, cuando uno hace Reiki a distancia, hay que aplicar ciertos símbolos para que se potencie esa energía y llegue más. Ok. Súper chévere, me encanta. No, pues Ana María, la verdad, una conversación demasiado Sí, profunda, muy nos chévere encantó. acá. Explicación Me de todos los encanta, aspectos, me ¿no? encanta la marca de Amapola, de verdad, es una marca que tiene un propósito muy grande, pues por el tema de las mujeres, ¿cierto? Impactar a las mujeres, los productos, el servicio, el don que Dios te regaló. Me parece súper bonito, de verdad que conectamos, yo te lo dije, o sea, Edwin y yo cuando te vimos y llegamos a preguntarte sobre qué haces acá, o sea, y conectamos de una contigo, tienes una energía muy bonita, de verdad. Muchas gracias por estar aquí y nos encantó esta conversación. Vamos a hacer alguna Pero pregunta, sí, Edwin. antes de ¿qué le dirías a las personas que nos ven, que nos escuchan, desde tu experiencia para la gestión de sus emociones, de qué recomendación les puedes dar a ellos? Y sobre el propósito también, que me parece muy bonito que tu historia es mucho sobre como esa infelicidad que tenías porque no estás haciendo lo que amabas y ahora estás pero al 100
pues, ¿qué consejo le puedes dar a las personas que de pronto puedan estar pasando en un momento donde sienten un llamado, pero precisamente por la aprobación, por el bullying, por todo esto no se atreven o todavía están en ese proceso? Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? Bueno, las dos cosas. Primero, que saquen, así sea un minutico a la semana, o sea, que saquen un ratico para estar así, como En presencia. quietecitos y hacer como un escaneo de cómo me estoy sintiendo, qué siento, mi cuerpo, cómo está. Pues como incluso pueden mover el cuerpo, como ve, la espalda la tengo como tensionada, o el cuello, porque todo eso nos va dando información. Y si uno empieza a escucharse, cada vez va a ser más fácil escucharse más. Entonces Súper. cada vez va a ser más fácil que pasó algo en este instante y uno, ve, me estoy sintiendo feliz o me estoy sintiendo que me incomodó lo que me dijo esa persona. Entonces sacar momenticos para escucharse. Excelente. Y con lo del propósito, que también hacer como ese chequeito cada cierto tiempo de cómo estuvo este semestre o cómo estuvo este mes, como lo mismo, cómo me sentí. Y si uno no se está sintiendo bien, hay que ver qué es lo que no lo está haciendo sentir bien y qué uno puede hacer. Porque, por ejemplo, supongamos que no me siento feliz en este trabajo, pero no puedo renunciar porque tengo Gatos, una hija ajá. y entonces como ¿cierto? Por ejemplo. Listo, pero ¿qué puedo hacer? No me gusta este trabajo, ¿por qué? Porque no conecta con lo que yo quiero hacer o porque tengo un jefe horrible o porque, El entorno no me ¿cierto? ayuda mucho. Como que Ajá. empezar a identificar qué es, porque si uno empieza a identificar qué es, entonces, bueno, es que no me gusta este trabajo, esta profesión, o no me gusta es este trabajo como tal, pero entonces puedo buscar trabajo en otra cosa. Entonces, Ajá. como siempre escucharse, porque al escucharse uno va a saber qué es lo que tiene que hacer. Y yo creo que también ahí poniéndole como un agregado a lo que dices, o sea, lo que a uno no le genera paz, ¿cierto? no es. Por ahí no Ajá. es. Siempre, en cualquier cosa, Sí. en cualquier aspecto de la vida, si no te sientes en paz, es porque el camino está en otra parte, con otras personas, en otro lugar, en fin. Sí. Entonces me parece muy bonito. Muchas gracias, Ana. Vamos a hacer la actividad de las preguntitas que te conté. Así que, a Bueno, ver, bien. revolvamos bien, que salga Sigue, la sigue. pregunta más tesa. Las más duras, las más Mentiras, duras. mentiras. Dale, son 3 papelitos. Eso acá Léelas, por primero. favor. Dice, si pudieras comer lo mismo todos los días sin engordar ni aburrirte, ¿qué sería? Ya sé. Helado. Ay, qué rico. Ustedes Dulce, no se dulce, 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 imaginan dulce. lo que yo amo el helado. ¿Helado de cuál? ¿De cuál sabor? Uy, mis preferidos son helado de yogurt, me gusta mucho porque Súper no me rico. hostiga. Ajá. Entonces, ese podría comer Todo Todos un los día. días. 500 kilos al día. Me gusta mucho el helado de Ay, chocolate, qué rico. el helado de vainilla, el helado de pistacho. Ay, delicioso. El helado de arequipe también. No, me pues gusta mucho. todos. No, pues no. Sí, todos. Todos, Entonces ya todos. saben, en Llévenme a la comer Loma de helado, los por Bernal favor. pueden ir a llevar heladito. Sí. Listo, otra. ¿Qué significa para ti tener propósito? Ay, no, No, pero esa mira, pregunta o sea, Dios está dura. actuando aquí en este momento. No, mira qué pregunta más acertada. Yo creo que tener propósito es hacer lo que uno está haciendo con una intención más allá, como una intención más elevada, como no, incluso no por uno, pues sino como por servir. Yo siento que si uno es consciente de hacer lo que sea, por ejemplo, si soy programador, programar porque con esto voy a ayudar a la gente que va a usar la aplicación. Sí. No sé, como que siempre pensar que lo que uno está haciendo Va a mejorarle la impacte, vida, ajá, eso, a otras impacte. personas. Ok, Me encanta. súper bien. Excelente. Y la última. última. ¿Qué prefieres? ¿Playa, montaña o ciudad? Montaña. Soy una persona de montaña, pero Sí. así la playa incluso casi no me gusta porque soy muy floja para el calor. Hay que ir a playa fría. Sí. Ok. Y en cambio me encanta la humedad del bosque, la ¿Y te gustaría en algún montaña. momento irte a vivir como un lugar así súper natural? Lo Viví un hiciste. tiempo en una reserva, en un bosque donde ni siquiera había señal. Qué rico.
Pero también ahí me di cuenta que es importante la señal. Yo siempre Sí, había, total. Te hizo falta la comunicación ahí en eso. Sí, sí, sí. yo siempre había dicho que rico vivir en medio de la nada, Me va a perder. desconectada. Pues Dios me escuchó. Y me encanta la montaña, me encanta, me encanta, me La encanta. naturaleza. La Ay, naturaleza. a mí también me encanta la naturaleza. Bien. Listo, Ana. Nada, pues agradecerte por este rato súper de muchos aprendizajes con tu Sí. historia. Gracias a ustedes. Conectamos por esta mucho, invitación. mucho con tu historia. Al final lo que me llevo de ti, esta conversación, es el propósito, definitivamente. Yo siempre voy muy conectada con esta frase: el que no nace para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que todos vinimos aquí a impactar a la vida de las personas de alguna manera, con tu profesión, con tu llamado, con lo que sea. Es que es más, a veces cuando salimos y simplemente con darle una sonrisa a alguna persona ya, y esa persona está pasando por un momento difícil, pero ve tu sonrisa y tu amabilidad, puedes estarle cambiando ahí Sí. un poco de la vida a esa persona, ¿cierto? Entonces, esa parte del propósito y de servir me lo llevo mucho. Y nada, pues tu marca me encanta, así que seré próxima consumidora de amapola. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Edwin, cuéntanos Bueno, para algo. terminar, gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy. Gracias a ustedes. Para las personas que nos ven y nos escuchan, mantener ese propósito, escuchar mucho su corazón, alinear esos pensamientos y esas emociones para proyectar eso que realmente quieres en tu vida y hacerlo realidad. Yo creo que me quedo con eso, así que pues muchas gracias. Ay, Acuérdense chicos, de a seguir ustedes. a Ana en Instagram, en las redes sociales los vamos a dejar acá. Si Y que nos les sigan a nosotros también. obviamente, Obvio. Ecos del Alma, eso es un proyecto pues que nos ha encantado porque conectamos con personas como Sí, Ana, de verdad maravillosas. que ha sido una experiencia fenomenal y nos vemos el próximo episodio. Bueno, Bye, chao. chao.